doctor Francisco Pablo Fortuna, quien funge como vocal de ACUI y tiene un postdoctorado en teología de filosofía. Tiene un doctorado en filosofía religiosa, maestría en estudios teológicos avanzados, maestría en educación, mención, docencia y gestión universitaria. Tiene una licenciatura en educación, en ciencias sociales, catedrático de diferentes universidades de grado, posgrado, y ha escrito varios libros. Y a él le corresponde desarrollar el tema salvación por engendrar hijos. Mira que hay un problema grande, porque yo digo, ¿y entonces qué pasa con las estériles? ¿Y qué pasa con las inconversas? Mire, vaya notando todas las preguntas que le pueden surgir conforme los exponentes van desarrollando su tema, porque la pregunta es salvación por medio de engendrar hijos, y cabe resaltar que cada tema de esto tiene una base bíblica. No la están sacando de un paquito, de un cuento de hada, de la princesita, no, de la Biblia. Vamos a ver qué nos cuenta, cuáles informaciones nos trae el doctor Pablo Francisco Fortuna. Francisco Pablo Fortuna, dígame cómo es que se van a salvar las mujeres, porque ahora estamos llenas de dudas, las que han dado a luz, la que no, la inconversa y todo, y la que lo están mirando por... Que me dé el micrófono, que tú hablas demasiado. ¿Cómo usted? Buenas noches, mis hermanos. Es un placer estar en este lugar, compartir este escenario con mis hermanos, mis amigos, compañeros y con todos ustedes, y ver a personas como ustedes. Veo por ahí unas cuantas figuras que son peligrosas, como dicen por ahí. Es Vicente. Bien, después de saludarle, obviamente tenemos un compromiso. Son de las cosas que se le ocurren a Joselman, pero eso está bueno. Está bueno, ¿verdad? A alguien tiene que ocurrírsele y sacarlo a nosotros de cierto confort que a veces tenemos y compromiso, ¿no? Para hacer que podamos estar en un evento como este. Aunque parezca incongruente, las mujeres engendran hijos en la misma proporción que los hombres. Con ese pensamiento central inicio. Repito. Aunque parezca incongruente, las mujeres engendran hijos en la misma proporción que los hombres. Y parto de este pensamiento central, porque recuerdo que en mi tiempo de estudiante, cuando estaba estudiando, estamos hablando de los 80, uno de los argumentos que de alguna forma se establecían para decir que probablemente el pasaje no hacía referencia de forma directa a mujeres, porque el que engendra es el hombre. El que engendra es el hombre. Ese era el argumento central. Entonces, ¿cómo se va a desenredar esa cabulla de que la mujer se salvará engendrando hijos, siendo que la mujer no engendra? ¿Verdad? Ya por ahí comienza el asunto. El pasaje que vamos a estar trabajando es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 y versículo 15. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. No me voy a tomar aquí en este momento el de comenzar a buscar distintas traducciones o distintas versiones, porque en definitiva todas las versiones que podamos tener van a dar la misma idea que está dando la Reina Valera 1960, que no se han quemado todas, porque Josselman no la ha tenido cerca, porque si no hace tiempo que la había quemado toda. Sin embargo, todas las versiones que usted pueda consultar, aunque utilice palabras distintas, el fondo será el mismo. El fondo es el mismo. Entonces ahí no hay mucho que buscar. Después de agradecer la oportunidad infinita que recibimos y que se nos brinda a través de la universidad o de la Alianza Universitaria ACUI, para poder compartir con ustedes, en esta ocasión me ha pedido compartir el pasaje bíblico de Primera de Timoteo capítulo 2, sus versículos 13 al 15, bajo la pregunta específica: salvación por medio de engendrar hijos. Es decir, la mujer se salvará engendrando hijos. A partir de esto, entonces, cuando me acerco al pasaje en cuestión, puedo advertir varias cosas que quiero compartir con ustedes, si el tiempo así nos permite. Un primer aspecto que encontramos en el texto, o que al que nos lleva el texto, es tiene que ver con el término propiamente de engendrar. Lo primero es esto: engendrar. De ahí entonces nos disponemos a ver qué tanto es posible hablar de engendro con relación a la participación de la mujer en lo que tiene que ver con la fecundación, en lo que tiene que ver con el origen de un nuevo ser humano. Otro aspecto que puedo observar en el pasaje son las famosas teorías a las que se le conoce como las dos fuentes o dos narrativas distintas de la creación en el libro de Génesis, en su capítulo 1 y en su capítulo 2. Otro aspecto a observar tiene que ver con la cultura en que se presenta el pasaje, propio de lo que era la generación y cuando, ¿verdad?, se produce el texto. Finalmente, se puede apreciar lo que tiene que ver con la puesta en duda de que haya sido de la autoría directa de Pablo el pasaje en cuestión. A partir de ahí entonces comenzamos hablando de lo que habla la ciencia en este momento, los últimos descubrimientos científicos, que se habla del ADN, y al hablar del ADN se habla entonces de los cromosomas. Y ahora ahí viene el asunto. El asunto es que antes pensábamos que la mujer solamente proveía el vientre.
que ya ella proveía el vientre y entonces nosotros depositábamos al muchacho mediante el esperma. Eso era lo que regularmente se creía. Sin embargo, se ha demostrado que la célula del ser humano está integrada por 46 cromosomas. Y 23 de esos cromosomas lo aporta la mujer y los otros 23 lo aporta el hombre. Es decir, que para que haya una vida, tiene que haber una unión del núcleo que está en el óvulo de la mujer, más en la cabeza del espermatozoide tiene otro núcleo, y estos dos núcleos se unen y forman entonces la nueva vida. Lo que indica que hay un mitad, hay un 50% de mi mamá en mí y el otro 50% es de mi papá. Es decir, que la mujer engendra porque ella aporta, no es un simple depósito, no un simple envase donde se va a dar, ¿verdad?, el crecimiento de la nueva criatura. Hay un proceso que por tiempo no lo voy a presentar, pero es un proceso complejo y a la vez muy curioso de cómo se da, ¿verdad? De cómo el espermatozoide llega, qué pasa cuando llega la trompa de Falopio, cuántos llegan, que son aproximadamente unos 200 de 2 millones que arrancaron de espermatozoides, y que de esos 200 solamente uno logra penetrar lo que es el óvulo, y en ciertas ocasiones puede que penetren 2. Y eso es todo una complejidad. Pero ya dicho esto, sabemos entonces que sí, que la mujer engendra igual que el hombre. Que en cada criatura yo aporto, en mis hijos yo aporto el 50% y mi mujer aportó el 50%. El otro aspecto que puedo ver en el pasaje tiene que ver con la teoría de las dos fuentes de la creación del ser humano en Génesis. A partir de la lectura de Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, y del capítulo 2, del versículo 20 al 22, donde se observa claramente dos narraciones distintas de la creación del ser humano, surge la teoría denominada las dos fuentes. Es decir, que el escritor o escritores bíblicos se auxilió de dos narraciones diferentes de la creación, y en el orden de esta, que gozaban de respeto y autoridad en el tiempo de la redacción del texto sagrado. Y decidió, si fue un solo autor, en este caso el de Génesis, colocar los dos relatos juntos, uno detrás del otro. Ahora, para ellos quizá eso no fue un problema, pero luego, pasado el tiempo, para nosotros los que nos acercamos a la Sagrada Escritura, se convierte en un mayúsculo problema. Porque vamos a tener ahora dos narraciones que son totalmente distintas, totalmente diferentes, una de la otra, totalmente, ¿no? Pero nos las están poniendo juntas. Ahora hay que buscar
la manera de cómo armonizar, que es lo que han hecho los teólogos, o hemos tratado de hacer los teólogos por muchísimos años, tratar de armonizar y educar una explicación. ¿Cómo se explica la narrativa del capítulo 1 de la creación del ser humano para mezclarlo o fusionarlo con la narrativa del capítulo 2 a partir del versículo 4? Y ahí entonces ya se presenta un problema bien grande. Bien grande. En la primera narración, el ser humano fue creado en un mismo momento. En un mismo momento. Dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 27, y lo creó Dios, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo: fructificad y llenad la tierra. Aquí estamos viendo que no se habla entonces de una separación de creación, sino que el capítulo 1 dice que en el momento en que el Eterno decidió crear al ser humano, que viene desde el versículo 25 al 26 con el famoso consejo, que es otro lío también, el famoso consejo divino del versículo 26, que es otro lío. Por lo menos aquí habemos, no sé lo demás, pero aquí habemos dos que tenemos posiciones encontradas, el caso de Felipe Rincón y yo, y no dejamos de ser amigos, ni de compartir. Pero él tiene un punto sobre el famoso consejo divino y yo tengo otro punto. Bien, porque yo soy partidario de la triunidad, él no, pero eso no nos separa. Entonces yo veo una cosa en el versículo 26, él ve otra, pero desde el versículo 25 hasta el versículo 28 estamos viendo allí una decisión que se toma: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Ahí viene un consejo. Y en el 27 dice: y creó Dios al ser humano, varón y hembra lo creó. Un acto único, en el momento, ya. Sin embargo, la segunda narrativa presenta otro orden. En la segunda narrativa encontramos que el hombre es creado primero y luego la mujer. Los que dieron teología conmigo, aquí veo algunos estudiantes, no solamente está Acue aquí hay muchos de la UNED. Sí. No, pero por si acaso. Saben que en ese momento discutimos y traíamos a la palestra algunas posibilidades. ¿No? Número 1, el capítulo 1 presenta a un creador, a un ser perfecto que no tuvo falla, que se sentó a planificar antes de hacer y todo lo fue haciendo en el orden que debía hacerlo, sin falla alguna. Pero en el capítulo 2, la narrativa del capítulo 2 me presenta a un ser error ensayo. No sé si me dejo entender. En el capítulo 2, la mujer viene a consecuencia de un error cometido por el Creador. Hello. El problema fue Joselman. Joselman dijo que aquí había que hablar, ¿verdad? Había que subirse. No, uno no podía hablar de que para... No, hay que... Entonces en el capítulo 2, la narrativa del capítulo 2 nos presenta a un Dios que se dio cuenta que se equivocó y que tenía ahora que enmendar ese error que había cometido. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces se da cuenta de esto cuando el hombre internamente reclama, porque ve a todos con su pareja
pero para él no había un consorte. Es Cifre. ¿Está quieto? Y yo me imagino a ese creador del capítulo 2 ponerse la mano en la cabeza. ¡Ay! ¿Y qué pasó aquí? Tengo que resolver ese problema. Error ensayo. Vamos a hacerle una ayuda idónea que se parezca a él, pero ya en el capítulo 2 me dice que no, que el que creó en el capítulo 2 sabía lo que estaba haciendo, y desde el principio, en el mismo momento, como lo hizo con los demás, el macho y la hembra, también hizo con el ser humano el macho y la hembra. ¿Ah? ¿Me queda un minuto? Pero que este minuto es en dólares, no hay problema. Es decir, que estamos frente a un problema con esa dos narrativas. Y eso trajo también como consecuencia que, por ejemplo, en el tiempo de la redacción del Nuevo Testamento existían dos grandes escuelas de pensamientos que dividían a los judíos. Estamos hablando de las escuelas de Shammai y de la escuela de Hiller. Es bueno saber que los hilelianos, a pesar de que eran los liberales de los dos grupos, sin embargo, era la idea de los seguidores de Hiller de que la narrativa que había que tomar como buena y como válida era la segunda y no la primera. Por ende, como es la segunda y no la primera, entonces el hombre es primero que la mujer, y al ser primero que la mujer es mayor que la mujer, y al ser mayor que la mujer, que es lo que muchos interpretan también en la mayoría de los comentarios, usted va a encontrar, y al ser mayor que la mujer, entonces tiene una autoridad porque es mayor. Fue primero, y no solo eso, que la segunda narrativa dice que salió de mí. Otro asunto también bien complejo, porque ahora la mayoría de los cristianos quizás estamos en contra de la clonación, pero ¿eso qué fue? ¿Le dejo algo a Ricón? Le dejo algo, está bien, pero ok. Vamos ya. Ustedes son testigos, fue que me pararon, ¿eh? Ya, me pararon. El tercer aspecto, vamos por lo menos a leerlo. Lo cierto es, tiene que ver con la presencia de la cultura, lo cierto es que durante los siglos previos al cristianismo y a los dos primeros siglos de la cultura de todo ese mundo conocido era sumamente machista. La mujer era vista con un grado de inferioridad muy marcado con relación al hombre. Y no estamos hablando solamente de la cultura judía, sino de todo el mundo conocido en ese momento. De hecho, vamos a encontrar en las famosas 12 tablas de las leyes romanas. Allí se va a encontrar que era legal no solamente el asesinato de las niñas o el abandono de estas en las calles, el caso también de los niños que tenían algún tipo de dificultad física, era legal abandonarlo, dejarlo. Cabe destacar que esta parte, cabe destacar en esta parte que la lucha contra esas prácticas se gestó a lo interno del cristianismo, dándole un lugar especial
a la mujer, poniéndose, ¿verdad? Oponiéndose al infanticidio en sentido general. Es decir, que es el cristianismo quien viene a tratar de dar un lugar diferente a la mujer. Y ya se paró ella. Hay que tener miedo a las mujeres cuando se paran. He sabido, ya en el punto siguiente, he sabido que el corpus paulino está dividido en dos: las cartas auténticas y las cartas que utilizan autoridad o la autoridad del apóstol Pablo. Las primeras responden al estilo propio de Pablo y a su participación directa en la composición o redactor. La segunda fueron escritas probablemente por algunos discípulos del apóstol Pablo después de su muerte. Un análisis minucioso de la teología paulina evidencia un lenguaje inclusivo en el apóstol Pablo, en contraparte de la costumbre y la cultura del tiempo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28, donde el apóstol Pablo dijo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Otro ejemplo está en Colosenses capítulo 3, versículo 11, que dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Usted tiene una mujer parada al lado suyo, miren, y hablando aquí entonces de la mujer, es un problema.